días, quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Bienvenidos a este inicio de la asignatura Derecho Marítimo. Para mí un honor estar con ustedes acompañándole en esta primera sesión de nuestra asignatura. A razón de esto, vamos a señalar cuáles son los bloques temáticos que vamos a revisar durante estas 2 semanas de actividades tecnoformativas. El primero de ellos es el referido a las nociones básicas del derecho marítimo. Allí vamos a aprender algunas consideraciones sobre lo que es el derecho marítimo, las características, las relaciones con otras ramas del derecho. Adicionalmente, vamos a revisar cómo ha sido esa evolución legislativa tanto en el Ecuador como en Venezuela y finalizaremos este bloque temático número 1 con la incorporación de lo que son las autoridades marítimas tanto en el Ecuador como en Venezuela. De seguida vamos a hacer lo propio rescatando lo que son las nociones básicas del buque y los sujetos marítimos. Allí nosotros nos vamos a permitir hacer una reflexión de lo que es el buque, así como lo ha visto la doctrina especializada en materia de derecho marítimo en el Ecuador y de la misma manera en Venezuela, para establecer esas consideraciones fundamentales de lo que es el buque. De allí vamos a hacer lo propio, estableciendo esa clasificación de los buques, dependiendo de su nacionalidad, de su uso, entre otras cosas. De allí vamos a hacer algunas breves reflexiones sobre la naturaleza jurídica del buque, para proseguir en el desarrollo de lo que son los privilegios del buque y lo que es la hipoteca naval. Entonces, esto es lo concerniente al buque y finalizaremos con los sujetos marítimos, haciendo algunas remisiones de cuáles son esos sujetos que vienen a participar dentro del derecho marítimo, específicamente la persona denominada propietario del buque, así como el armador, el agente naviero, el agente de pilotaje, de lanchaje, por si fuera poco, el capitán y la tripulación. Con esto nosotros el día de hoy estaríamos estudiando 2 bloques temáticos que nos van a permitir el desarrollo de parte de nuestro contenido de nuestra asignatura. La próxima semana nosotros vamos a revisar de manera muy sucinta los contratos marítimos y los riesgos marítimos. Recordemos que una de las cosas fundamentales dentro del derecho marítimo es ese acuerdo de voluntades entre las partes y por eso la importancia de verificar cuáles son esos contratos marítimos existentes, vale decir, el contrato de fletamento, el contrato de transporte, entre otros, y a cuáles son los riesgos que está sometido el buque durante la travesía, como por ejemplo la avería, el abordaje, el pillaje, entre otros. De seguida, vamos a hacer algunas reflexiones sobre el seguro marítimo, considerando los contratos marítimos que hemos estudiado y, por si fuera poco, los riesgos marítimos que hemos desarrollado. Y finalizaríamos específicamente dando algunos visos del procedimiento jurisdiccional marítimo. Y con eso nosotros vamos a terminar nuestra asignatura. Vamos a tener específicamente 2 bloques o encuentros tecnoformativos. A razón de esto, les invito a que no se despeguen de esta asignatura durante estas 2 semanas, la que inicia hoy, 2 de diciembre del 2023, y que me acompañen en el desarrollo de la asignatura el día 9 de diciembre del 2023. Importante señalar que vamos a tener solamente 2 actividades evaluativas. La primera, que hace referencia al desarrollo del bloque temático 1 y 2, que va a ser un trabajo colaborativo que ustedes deberán realizar en grupos de 3 personas y que va a estar dispuesta a partir de hoy en nuestra plataforma, con la intención de que ustedes puedan, en todo caso, desarrollarla antes del día viernes 8. Xavier, muy buenos días.
Mi querida Bienvenido. profesora, muy buenos días, Muy un buenos gusto días, ¿cómo está saludarle, usted? muchas gracias por compartirnos su cátedra en este día. Dos favores. Uno, nos estaba mencionando que tenemos dos trabajos, ¿verdad? Sí. Ujú, Acabo de revisar yo justamente la plataforma, pero no tenemos asignada su materia en ujú, la plataforma. Entonces, esa es una de ellas. La segunda es que justamente para mí se me hace complicado en realizar, y hemos hablado justamente con muchos profesores, en que es complicado hacerlo entre varios compañeros, puesto que muchos son policías y no se tiene el horario ujú. compartido. Entonces, el uno podrá presentar, el otro no podrá presentar. Entonces, sí hay un poco de discrepancia en ese sentido. Entonces, no sé si es que nos puede colaborar cambiando esa modalidad, hacerlo individual. Ah, perfecto, no hay problema. Trabajo individual entonces. No hay ningún tipo de problema. Mi estimado Javier, bienvenido a esta asignatura y con todo el gusto. Lo podemos hacer de forma individual. Está muy bien. Eso sí, me gustaría que ustedes presenten sus trabajos eh, antes del 8 de diciembre. Yo voy a conversar ahora que termine nuestro encuentro con la coordinación del programa para ponerlos al día en esta solicitud que nos ha formulado nuestro amigo Xavier. Interesante e importante para el seguimiento de la asignatura como tal, porque nosotros tenemos que tener certeza de que ustedes están en el seguimiento de la asignatura y específicamente una de las maneras para poder lograr ello es a través de la posibilidad de que ustedes puedan acceder a estos mecanismos que ha dispuesto el IESID para que ustedes puedan consultar, para que ustedes puedan revisar los videos, para que ustedes puedan revisar el material y, por supuesto, hacer la evaluación que se les ha requerido. Y en el caso de la actividad número 2, ajá, Xavier. Mi querida profesora, y justamente le decía que, bueno, le acabo de escuchar que nos dice que presentar antes del 8, pero si no tenemos como asignatura en la aula virtual, no podemos realizarlo, no sabemos Claro, por de qué eso se trata. le estoy comentando que nosotros, que ahora que terminemos el encuentro, me voy a dirigir hacia la coordinación para ponerles al tanto de esta situación y que ustedes puedan tener acceso a la plataforma a través de los videos y las lecturas que ya están dispuestas. De hecho, ya tengo montada el aula, solamente quedaría que le den el acceso a ustedes para que puedan realizar las actividades. Sí, comprendido, muchas gracias, mi querida Ujú. profesora. No se preocupe. Lo único que voy a hacer es entonces modificar esa actividad que iba a ser una actividad de carácter grupal, un escrito grupal a través de un ensayo entonces a petición de nuestro amigo Xavier para que no haya ningún tipo de inconveniente. ¿Le parece? Y le quedo muy agradecido. No, con todo el gusto, con todo el gusto. Doctora, buenos Muy días. buenos días. Doctora, ¿cómo está? Un gusto. Cristian Miranda le saluda. ¿Cómo está, Cristian? Bienvenido. Doctora, muchísimas gracias por esta clase. Tengo unas inquietudes. Estoy escuchando que hasta el 8 podemos enviar La los primera actividad, trabajos. ajá, la primera actividad de la unidad Hasta el 8. temática Ya. 2, es decir, el bloque temático número 2. Es una actividad súper sencilla, es un ensayo en donde usted va a plasmar la importancia que tiene creo que es el derecho marítimo para usted como futuro abogado. Sí, 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 Ujú, eso está claro. Lo que tengo dudas es que ¿por qué hasta el 8? O sea, prácticamente es una ni una semana, semana. es una semana, una semana. Bueno, Tenemos una semana para una que semana ustedes de puedan plazo, presentar. pero sí, sí, Doc, pero en Ujú. las otras materias teníamos un mes, no sé, tal vez a usted le están acelerando el proceso o por Sí, qué. sí, sí, a mí me están acelerando el proceso. Me dijeron que tenía que entregar calificaciones antes de salir y la semana pasada, pues por cuestiones de orden de la gobernación del estado, pues tuvimos que suspender las actividades académicas, pero este, por lo menos la primera actividad la tenemos que tener calificada, o sea, la tenemos que recibir el día
8 de diciembre. Es una semana. Usted va a ver que la Claro, que es actividad muy no rápido. es nada, sí, pero no es nada complicada. No es nada complicada, es simplemente su opinión. Ya, Ujú. ya listo, listo, listo. Perfecto, muy bien. Bueno, Gracias. entonces vamos a continuar señalándoles que como vamos a realizar estas actividades, son dos apenas, cada una tiene una valoración del 50% para un total del 100%. Entonces allí nosotros tenemos que poner un poquito de amor, de empeño, de esfuerzo para poder lograr la calificación total, ¿ok? Haciendo esas acotaciones previas, vamos a dar ya inicio a nuestros contenidos del día de hoy. Y a razón de esto, vamos a revisar que el día de hoy nosotros vamos a hacer algunas reflexiones sobre el derecho marítimo, aspectos importantes del derecho marítimo, las características del derecho marítimo, el estado actual de la legislación marítima del Ecuador, el estado actual de la legislación marítima venezolana, las autoridades marítimas. Vamos a hacer algunas menciones sobre el buque, definición del buque dentro de la legislación venezolana, así como dentro de la legislación ecuatoriana, la naturaleza jurídica del buque, clasificación de los buques, propiedad naval, cómo podemos comprobar la propiedad del buque, el régimen registral, la identificación del buque, y por si fuera poco, los privilegios navales, hipoteca naval, el embargo del buque y la venta judicial del buque. Haremos lo propio con los sujetos del derecho marítimo, tales como el propietario, el armador, la gestión del armador, el capitán, por si fuera poco, la gente naviero, el pilotaje y remolcaje y la gente de mar. ¿Ok? Esto es lo que vamos a abordar el día de hoy. Y sin más preámbulos, vamos ya a iniciar nuestro contenido programático, si no hay ninguna duda con lo que vamos a desarrollar. A razón de esto, vamos a señalar que para nadie es un secreto que la mayoría de las operaciones que en el día a día se llevan a cabo en el intercambio de mercancía entre países se hace por medio del transporte marítimo, porque es un mecanismo que es efectivamente más económico que la navegación por aire, porque aun y cuando nosotros sabemos que existe ese intercambio de mercancía que se lleva a cabo por vía aérea, es mucho más costoso. En el caso de la usanza de este mecanismo de navegación en el mar, pues es un poco más lento, pero los costos bajan y recordemos que esto incide fundamentalmente dentro de las operaciones comerciales que en un momento determinado puede influir en el costo y ganancia que puede tener una persona denominada comerciante. Entonces, partiendo de esta consideración general, nosotros tenemos que revisar lo que es el derecho marítimo. Y a razón de esto, la mayoría de los autores ha establecido que el derecho marítimo viene a regular esas relaciones jurídicas que se van a generar o que van a surgir de manera directa o de forma indirecta o mediata a través de la usanza del medio de la navegación por agua. Fíjense que aquí no se hace una reflexión o remisión directa al hecho de la navegación marítima, sino a la usanza del medio de navegación por agua, porque tenemos que entender que también hay navegación lacustre, es decir, a través de los lagos. Para uno de los autores más afamados del derecho marítimo ecuatoriano, la definición del derecho marítimo puede revestir el siguiente aspecto. Villagrán señala que es el conjunto de normas que tiene por objeto regular las relaciones comerciales o civiles que se dan por resultado de actos o contratos relacionados a la navegación en el mar e inclusive en las aguas interiores en relación al transporte, especialmente de personas y el de mercancías. Entonces, fíjense acá que este afamado autor ecuatoriano lo que nos hace es reflexionar sobre la navegación que se lleva a cabo producto de esas relaciones que son comerciales o que pueden ser civiles.
y que van a generar lo que se denominan los contratos que están vinculados con la navegación en el mar. Aquí el doctor Villagrán sí hace la referencia a que el derecho marítimo está enfocado evidentemente a la navegación por mar. En el caso de Venezuela, uno de los más emblemáticos y afamados doctrinarios del derecho marítimo, como es el doctor Turio Álvarez, ha definido el derecho marítimo como ese conjunto de normas que regulan el régimen de las aguas, el régimen de la navegación y el comercio marítimo. Él hace o expresa a través de esta definición realmente amplia, puesto que posteriormente él hace como una discriminación de todos los elementos que vienen a integrar ese derecho marítimo, indicando que es importante considerar dentro del derecho marítimo la figura del buque, la figura de los sujetos marítimos, la figura de los contratos de transporte, porque fíjense que él hace esa reflexión que aquí es importante considerar pues todos los contratos que se vienen a desarrollar producto de esas concesiones y usanza del régimen de navegación en función del comercio marítimo. El seguro marítimo, puesto que los buques y las personas que intervienen en ese proceso no están exentas de presentar algún siniestro, bien durante la travesía o bien en el momento en que ellos estén esperando partir de un buque para poder realizar la misma y por si fuera poco, cómo se pueden dirimir los conflictos o esas controversias que se pueden presentar durante ese comercio marítimo o ese régimen de la navegación. Así las cosas, y entonces habiendo hecho ese bosquejo del derecho marítimo como definición, vamos a ver algunos aspectos importantes del derecho marítimo. Y en función de esto tenemos que referirnos a que el derecho marítimo va, como lo han señalado los autores antes mencionados, a regular el régimen de las aguas. Recordemos que, como bien lo señalaba el doctor Villagrán, allí en principio debemos como enfocarnos, dirigir esas relaciones jurídicas que van a permitir establecer los condicionamientos necesarios a el aspecto de la navegación por medio del mar. Pero tenemos también que ser un poco más flexibles, como lo hace la Organización Marítima Internacional cuando hace mención al derecho marítimo y expresa que va a comprender no solamente la navegación por mar, sino también la navegación por agua, independientemente que sea por medio lacustre o por medio marítimo. Otro de los aspectos importantes que destacan dentro del derecho marítimo es el buque como institución. El buque va a ser esa embarcación que nos va a permitir a nosotros poder consolidar esas relaciones de navegación que se van a llevar para transportar personas, para transportar mercancías. Entonces, este es además de un instrumento fundamental para poder llevar a cabo esas operaciones, una institución jurídica indispensable o fundamental, en el sentido de que dentro del derecho marítimo, en el caso del derecho marítimo ecuatoriano, como en el caso del derecho marítimo venezolano, existe una excepcionalidad puesto que en el buque se permite esa posibilidad de constituir lo que pudiésemos nosotros entender como una hipoteca. Recordemos que las hipotecas vienen a ser esas medidas que van a permitir en todo momento asegurar un crédito, pero el crédito va a estar asegurado por un determinado bien de carácter eh, inmueble. A ver, tenemos el chat activo. Buenos días, doctora. Luis Tipán presente. Muy buenos días, Luis. Gracias por comentarnos su presencia. A ver, Javier, ¿tienes alguna duda? Sí, por consultarle justamente en la misma materia, Ujú. una duda que tengo. ¿El derecho marítimo solo corresponde para actos de comercio? No, nosotros tenemos también actuaciones eminentemente civiles. Por ejemplo, imaginemos que usted quiere adquirir un buque.
en este momento para salir a hacer turismo. Entonces, en este caso, nosotros podemos evidenciar que la actividad que usted va a llevar es una actividad totalmente recreativa, no una actividad comercial. Lo va a adquirir para su disfrute, el suyo y el de su familia. Entonces allí es una operación que sale de la esfera eminentemente comercial. No sé si me doy a entender. Porque, ¿qué es importante acá? Considerar que el derecho marítimo no solamente va a estar enfocado a las actividades comerciales. Creo que lo decíamos al inicio de las definiciones. El derecho marítimo comprende todo ese conjunto de relaciones que se van a dar entre las actuaciones comerciales o los actos civiles, pero que requieran la navegación y todos estos elementos que forman parte de la navegación. Y por eso es que uno de esos primeros elementos es el buque. Y estamos hablando del buque como una institución jurídica fundamental, porque esta embarcación, como ha sido definida por la mayoría de legislaciones, tanto venezolanas como las extranjeras, es una embarcación que se constituye como un bien mueble, pero tiene una naturaleza jurídica tan especial que permite que se pueda en él constituir garantía para un crédito y básicamente romper la regla principal de la existencia de hipotecas sobre bienes inmuebles. Entonces, en el caso de Ecuador y Venezuela se permite la constitución de hipotecas sobre buques para garantizar un crédito o una obligación principal, siempre y cuando se reúnen una serie de particularidades o características que ya vamos a considerar. Tengo una pregunta, Javier. Dígame. Y justamente yo me hacía estas dos cuestionamientos, en el cual, el uno, en el Ujú, que corresponde a la zona protegida, digámoslo así. Ecuador tiene desde Galápagos, tiene 200 millas, ¿no es cierto? Y ujú. entonces los respetos y convenios internacionales no se ve que se están cumpliendo. Entonces, a ese punto quería llegar, en que cuáles son los convenios internacionales en que se respetan a nivel mundial, porque no es solo a nivel latinoamericano. Tenemos también el conflicto entre justamente ahora que ustedes tienen Venezuela con Guayanas, que también tienen el conflicto de sus costas. eh, o que van a tener el conflicto de sus costas. Y la otra, en la hipótesis real que ha sucedido, en una embarcación hubo un homicidio dentro de una embarcación, pero en mar abierto, a quien corresponde su arbitraje. Allí, para eso, nosotros vamos a ver lo que se denomina el procedimiento ordinario. Y en ese procedimiento ordinario se van a dirimir los conflictos. Fíjese que nosotros no hemos entrado a polemizar ni a abordar ninguna de las situaciones que usted me está señalando, mi querido Xavier. Nosotros estamos haciendo solamente algunas consideraciones generales de los aspectos importantes del derecho marítimo. Y usted me está señalando el caso de un homicidio. Nosotros tendríamos que revisar específicamente cuál es la legislación aplicable y dependiendo a qué soberanía va a regular o sea, cuál es la soberanía que se va a implementar por la regulación que corresponda. De la misma manera, para enfocar la primera interrogante que usted me formuló, me señala que no sabe este, o que tiene el interés de conocer cuál es la importancia de los convenios internacionales. Sí, por supuesto. El derecho marítimo, recuerda que forma parte de lo que se denomina el derecho mercantil o parte del derecho mercantil que forma parte del derecho privado. Y para poder regular todas esas relaciones es interesante e importante que se consideren los convenios internacionales, como por ejemplo los celebrados por la Organización Marítima Internacional, a razón de que este es el ente fundamental que nos va a permitir en todo caso que nosotros podamos establecer cuáles son esas directrices que van a imperar no solamente en un determinado país, sino que van a ser efectivas para
todas y cada una de las legislaciones y soberanías, porque que han suscrito esos convenios que se han dictado. Siguiendo de la misma manera, debemos señalar que dentro del derecho marítimo no solamente se busca la consideración de las actividades de comercio ni las actividades civiles, sino también la protección del medio marino. ¿Esto para qué? Para evitar que se vaya a perjudicar la vida del ecosistema acuático, tanto en los mares como en los océanos, porque para nadie es un secreto que en este momento existen elementos o factores que alteran la vida de la flora y fauna en todos los países. También es importante considerar el derecho marítimo en relación a la formación y el régimen laboral de los tripulantes, porque es muy distinto que nosotros consideremos las relaciones laborales que se llevan a cabo en tierra en las distintas legislaciones existentes como las relaciones laborales que se llevan a cabo en alta mar, porque son horas que esta persona está dentro de su ambiente laboral, es decir, dentro de esa embarcación. Y por tanto, la Organización Marítima Internacional ha exigido específicamente que se dicte lo que se denominan las formaciones, las especializaciones, los cursos de profesionalización para que la gente de mar pues pueda llevar a cabo esas actividades y no ponga en peligro la navegación. Entonces, debemos concluir que el derecho marítimo es evidentemente importante dentro del día a día de cada una de las legislaciones. Características del derecho marítimo. El derecho marítimo es un derecho eminentemente autónomo, puesto que tiene lo que se denomina la didáctica legislativa, jurisdiccional, tiene un derecho que es el derecho civil, que va a suplir en todo momento el silencio que contenga la ley. También regula el transporte marítimo, porque recordemos que eso fue una de las primeras cosas que dijimos al inicio de esta clase, que aunque no se tenga el carácter comercial, como en el caso de, de las actividades por navegación, que sean eminentemente civiles, también vamos a considerar esa regulación del transporte marítimo para poder establecer estas relaciones y que las mismas sean armónicas. Es progresivo por el sentido de que va a adaptarse a los diversos cambios sociales que puedan experimentar cada uno de los países, así como también los cambios económicos, políticos y tecnológicos. Anteriormente, pues todos los mecanismos o instrumentos de navegación eran totalmente físicos, como las brújulas. Hoy nosotros contamos con aparatos tecnológicos que permiten guiar el proceso de navegación y travesía con precisión y a través de la usanza de la tecnología de la información y la comunicación. Es un derecho eminentemente particular porque permite la incorporación de instituciones efectivamente que son atípicas. Y estas instituciones que son atípicas, tenemos como ejemplo la hipoteca naval, puesto que rompe la regla general que la hipoteca solamente puede estar constituida en bienes de carácter inmueble. Entonces aquí ya hay una particularidad, una característica muy especial de este tipo de derecho. Y existe también otra característica de la uniformidad, que es lo que permite que a través de los convenios que ha implementado y suscrito la mayoría de los países a través de la Organización Marítima Internacional se van a regular pues todas esas relaciones para evitar las confrontaciones entre las diversas legislaciones y soberanías. A razón de esto, también tenemos que hacer algunas menciones sobre el estado actual de la legislación marítima en el Ecuador. Allí debemos mencionar que efectivamente existe, como ustedes sabrán, la Ley Orgánica de Navegación, Gestión, Seguridad Marítima, y en esta ley se establecen algunas consideraciones que permiten del modo específico regular y garantizar la defensa de la soberanía y la integridad del territorio en los espacios acuáticos nacionales. A razón de esto, es importante considerar el hecho de lo que es la defensa de la soberanía, que la ejerce
por cuenta propia la Fuerza Naval del Ecuador. También tenemos que con esta ley lo que se busca es la protección de los derechos que salvaguardan la vida humana en el mar, porque evidentemente tenemos que honrar ese derecho humano, estemos en el espacio que sea, y por si fuera poco la conservación del medio marino, es decir, de la preservación del medio ambiente, flora y fauna. Tenemos también que la misma ley hace referencia al control de la contaminación marítima como consecuencia de la protección al medio ambiente y en este caso va a responsabilizar a todas aquellas personas que generen alguna contaminación en los espacios marítimos. Y vamos a castigar a todas estas personas que de alguna manera cometan alguna actuación denominada como actos ilícitos, como la piratería, el abordaje, el tráfico ilícito de personas o, por si fuera poco, la caza o la pesca de especies que son totalmente protegidas. En el caso del Ecuador, es muy común ver que las embarcaciones piratas de los hermanos asiáticos hacen la pesca indiscriminada de la ballena. Entonces, esto es regulado por esta ley del Ecuador. En el caso de Venezuela, nosotros tenemos específicamente una evolución desde la entrada en vigencia de nuestro texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en distintas leyes que hasta ahorita están en vigor, tales como el decreto con fuerza de ley de procedimiento marítimo, la ley de pesca y acuicultura, la ley de comercio marítimo, la ley general de marinas y actividades conexas, así como la ley de espacios acuáticos. En cuanto a las autoridades acuáticas, debemos señalar que en el Ecuador existe la Comandancia General de la Fuerza Naval del Ecuador y como tal permite que como autoridad acuática la Armada del Ecuador pues sea la responsable de verificar, de controlar, de establecer pues todas estos controles técnicos en las actividades marítimas fluviales y lacustres. Esto es importante por esto, que a través de las diversas direcciones regionales de los espacios acuáticos y las capitanías de puerto se van a establecer pues todo lo necesario para que la gente de mar, así como la tripulación, el tráfico marítimo, se lleve acorde. En el caso de Venezuela, la misma actuación la va a llevar la autoridad acuática denominada como el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos. Él tiene la potestad de ser el ente rector que ejerce la autoridad y la administración acuática en Venezuela. En cuanto a la autoridad portuaria ecuatoriana, existe un sistema portuario nacional que está adscrito al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y que a través de la Subsecretaría de Puertos tiene la planificación, la dirección y el control y la ejecución de las actividades portuarias. Pues esto es importante porque ustedes cuentan con diferentes puertos de envergadura, como el puerto de Esmeralda, el puerto de Simón Bolívar, entre otros. Y allí pues se van a permitir la construcción de infraestructuras, de terminales, pues todos estos elementos que de alguna u otra manera permiten la realización de actividades y de la gestión y administración y el control de estos servicios portuarios. En el caso de Venezuela contamos con Bolivariana de Puertos, que es un ente que está adscrito a el Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas y Viviendas, que tiene la misma finalidad que en el caso del sistema portuario del Ecuador. Y por si fuera poco, ustedes cuentan con la Policía Marítima. Esta Policía Marítima está constituida por todos estos órganos operativos de la Fuerza Naval del Ecuador que vienen a vigilar, que vienen a establecer pues toda esa seguridad dentro del espacio marítimo, lacustre, es decir, de todo el espacio en donde pueda permitirse la actividad de navegación. El buque, como ya lo señalamos, es una embarcación que va a tener la posibilidad de estar sobre las aguas y permitir el desplazamiento tanto de mercancía como de personas.
Importante que la Organización Marítima Internacional establece que puede ser cualquier tipo de embarcación, no estamos hablando de embarcaciones grandísimas, sino también de embarcaciones pequeñas. En el caso del Ecuador, se establece que ha sido calificada por la ley orgánica del Ecuador como un vehículo con capacidad para navegar. Aquí no hace expresa especificación de que sea usado solamente en el mar. La clasificación de los buques vamos a tener por su nacionalidad los buques que pertenecen específicamente a eh, una nacionalidad como por ejemplo la ecuatoriana. Estos son buques nacionales y todos aquellos que sean con nacionalidad distinta pues van a ser extranjeros. En el caso de Venezuela ocurre totalmente lo contrario. Los que tengan nacionalidad venezolana son todos aquellos que van a ser considerados como los de nacionalidad venezolana. De acuerdo con su propiedad, tenemos los buques que pertenecen a los entes públicos, como también están los privados. En el caso de Venezuela, un buque público es el buque Simón Bolívar, que pertenece al Estado. Y en el caso de los privados, todos aquellos que hayan sido inscritos en el registro de naves venezolano y que pertenezcan a una persona en particular. De acuerdo a su destinación, tenemos los buques que se dedican al transporte de mercancía o de personas, también tenemos los buques que se dedican a la pesca, al turismo, a cualquier actividad específica que haya sido dispuesta dentro de las leyes especiales en la materia. Y de acuerdo a su propulsión pueden ser los buques que tengan motor o los buques que permitan la usanza de la fuerza del hombre. La naturaleza jurídica del buque, en el caso venezolano, se dice que es un bien mueble, pero esto no va a ser óbice para que en él se pueda constituir algunos actos de carácter administrativo que permitan la garantía de créditos marítimos, como por ejemplo a través de la hipoteca naval. Esto ha sido reiterado también de manera internacional a través de la decisión 487 de la Comunidad Andina de Naciones, que tiene incidencia para el derecho ecuatoriano a través del registro oficial 289 del año 2001. El buque, la propiedad del buque, en el caso de Venezuela, se prueba a través del Registro Nacional Venezolano, que forma parte de esa institución que nosotros acabamos de revisar, que es el INEA, el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, y que se encuentra en cada una de las capitanías de puerto de Venezuela. En el caso del Ecuador, a través del registro de propiedad naval, que viene a formar parte de la Fuerza Naval del Ecuador a través de esas capitanías que tienen a su cargo el registro de la propiedad naval. ¿Cómo vamos a identificar un buque? Bueno, el buque lo podemos identificar a través de su certificado de origen, así como que si fuese un vehículo como tal, así ha sido definido por la ley del Ecuador. También tenemos la identificación pública del buque cuando nosotros lo vemos inscrito o bien en el RENAVE o bien en REPRONA, según sea el caso, y a través de la patente de navegación que nos otorga el gobierno respectivo cuando hemos cumplido con todas y cada una de las exigencias establecidas en las leyes específicas. En cuanto a los privilegios del buque, es importante señalar que forman parte de los privilegios del buque sin la necesidad de la publicidad registral, lo que serían algunas medidas, como es el caso de la medida de prohibición de salida o desarpe o la medida de embargo sobre los buques. Y estos son privilegios marítimos que están regulados en las leyes especiales y normas internacionales, como es el caso del Convenio Internacional sobre Privilegios Marítimos de Hipoteca Naval de Ginebra del año 1993. Y estamos ahora estableciendo lo que son los privilegios del buque. A razón de esto tenemos que mencionar que los privilegios del buque permiten la garantía de alguna obligación principal sin necesidad de la publicidad registral, es decir, sin que nosotros tengamos que acudir o al REPRONA o a el RENAVE, en el caso de la legislación ecuatoriana o de la legislación venezolana respectivamente.
¿Esto por qué es importante? Porque en el caso del privilegio del buque, nosotros podemos solicitar algunas medidas, como por ejemplo la prohibición de zarpe del buque de algún puerto, hasta que se pueda ejecutar el crédito o en el caso de la medida de embargo que se puede pedir para que hacer presión en esta embarcación. De seguida tenemos también la hipoteca naval. Fíjense que nosotros hemos hablado desde el inicio de nuestro encuentro de la importancia de la hipoteca naval. Y esto es porque nosotros podemos constituir una hipoteca naval para garantizar una obligación principal. Pero para que ésta tenga efectivo efecto dentro del derecho, tanto ecuatoriano como el derecho venezolano, se exige en la ley respectiva la inscripción en el registro naval respectivo, es decir, en el PRONAVE, como es en el caso del Ecuador, o en RENAVE en el caso de Venezuela. Y esto permite que en el caso de que no se honre, no se pague efectivamente la obligación principal, se pueda tener el derecho como acreedor a perseguir o hacer esa persecución de la nave sin importar quién tenga la posesión de la misma. Y dentro del derecho efectivo para la cobranza de las obligaciones, tenemos en primer momento un derecho preferencial, siempre y cuando nosotros hayamos constituido efectivamente la hipoteca de la obligación en el registro naval, porque va a existir como una prelación, un orden para poder cobrar. De seguida vamos a revisar, a grosso modo, específicamente cuáles son esos sujetos de los cuales hace referencia la legislación marítima. Y ahí vamos a tener que señalar como primer sujeto el propietario. El propietario del buque es esa persona que ha inscrito el buque en el registro de navegación, es decir, el registro naval. Entonces, al inscribir la propiedad del buque, él va a quedar como el responsable del mismo. ¿Quién puede ser? Bueno, puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, siempre y cuando esta persona inscriba en el registro respectivo la propiedad del buque. Importante, tiene que presentar pues todas estas especificaciones que dispone cada una de las legislaciones específicas, como por ejemplo la identificación del buque. Recordemos que esa identificación del buque está precedida de una serie de particularidades, como por ejemplo el caso de lo que llamaríamos el serial del buque, el tipo de características del buque, el color, la bandera que se va a izar, entre otras cosas. El armador. El armador viene a ser esa persona que puede ser propietario o no. En el caso de que no sea propietario, es esta persona que ha sido delegada por el propietario para que pueda ser el responsable de las gestiones náuticas, de las gestiones comerciales del buque. Por eso es que el armador va a tener como responsabilidad la de verificar que antes de que el buque parta a una determinada travesía, no falte insumos necesarios para la tripulación y que todo como el combustible, todos los elementos para que es tanto la tripulación como los pasajeros estén cómodos al momento de que se realice la travesía. Entonces tiene una función muy importante la gestión náutica como la gestión comercial del buque. El capitán es la máxima autoridad del buque y va a ser representante del propietario del armador, va a ser como esa máxima autoridad dentro de la embarcación cuando la misma esté en travesía. Importante que las funciones que tiene el capitán es la de poner orden dentro de la embarcación, de llevar un registro
de manera pormenorizada de todas y cada una de las actuaciones que se llevan a cabo durante el periodo de la travesía. Aquí debemos mencionar que si llega a ocurrir cualquier siniestro dentro de esa embarcación, el señor capitán, al momento de llevar el libro diario, deberá establecer o escribir ese siniestro que ha ocurrido. Por ejemplo, murió una persona que estaba en la embarcación. Entonces, él deberá registrar la causa de muerte, el día, la hora, y si está evidenciándose una descomposición del cuerpo, deberá hacer lo que se denominan esas exequias fúnebres mínimas para honrar a esta persona que está dejando de existir y luego arrojarla al mar. Y participar en el momento específico, la defunción de esta persona ante la autoridad competente. Luego tenemos el agente naviero, que como tal es o son sociedades anónimas de carácter mercantil que van a o permitir realizar pues todas aquellas operaciones necesarias para que pueda ingresar un buque a un determinado puerto y poder en todo caso verificar todas estas mercancías que están siendo transportadas a través de lo que se denomina la carta de porte y por si fuera poco hacer el pago arancelario para poder nacionalizar la mercancía que se está trasladando. En cuanto al servicio de pilotaje de los remolcadores, es importante señalar que el servicio de pilotaje es un servicio con el que debe contar toda y cada una de las legislaciones para orientar a aquellos barcos que pueden tener nacionalidad extranjera o en el caso de Venezuela, de nacionalidad venezolana, cuando existe una desorientación. Entonces llamamos a ese servicio de pilotaje para que los pilotos efectivamente acreditados, formados dentro de la armada respectiva, orienten a el piloto de la embarcación que está sufriendo esa dificultad. El lanchaje también es un servicio que es pago, que permite en todo momento, en caso de que exista alguna avería en el barco, pues que se pueda emplear estas pequeñas embarcaciones para poder llevar a feliz término a las personas que forman parte de la tripulación y de los pasajeros del mencionado barco. Y también tenemos los remolcadores que vienen a formar parte también de una función. Y estos remolcadores tienen como finalidad que en caso de que el barco quede varado en alta mar, pues se llama al servicio de remolcadores para que ellos puedan arrastrar el barco hasta que él mismo pueda llegar a un puerto seguro, evitando entonces que se ponga en peligro la tripulación, así como también la mercancía que se pueda estar llevando efectivamente en la embarcación. Entonces, fíjense que los métodos marinos pues, son variados, pero nos falta por revisar uno de los más importantes, que es la tripulación. Y la tripulación viene a ser todas aquellas personas que van a tener una relación laboral dentro del buque y están sometidas a las órdenes e instrucciones del capitán del buque. Y según el convenio STCW 1978 de la Organización Marítima Internacional, que establece normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar, es necesario que todas y cada una de las personas que vienen a formar parte de la tripulación de una determinada embarcación se formen efectivamente para que no vayan a ocasionar ninguna situación en que pongan peligro la embarcación o, por si fuera poco,
la mercancía. Entonces, por eso es que es necesario que estos señores que forman parte de la tripulación, también denominada como gente de mar, deban ser preparados profesionalmente para que puedan sortear o solventar las situaciones que se puedan presentar dentro de la embarcación o durante la travesía. Así las cosas, pues nosotros hemos revisado de manera específica, pues, lo que se considera como el primer encuentro instruccional. Les dejo estos links que están dispuestos dentro de la plataforma del IESIP. Ya voy a considerar la sugerencia solicitada por Xavier, el compañero que ha hecho la acotación, que todavía no tienen aperturada la entrada al aula virtual, y efectivamente para que ustedes puedan realizar la actividad antes del 8 de diciembre. La actividad es un ensayo, como ya se dijo, un ensayo a petición del participante Xavier, y allí ustedes tendrán que realizar lo que está dispuesto allí. Por favor, lean la plataforma, allí aparece dentro de la actividad asignada o la actividad a realizar, cuál es la actividad que deben presentar. Yo les recuerdo que es una opinión personal que usted debe elaborar y que está referida a la información que hemos tocado el día de hoy, que está referida específicamente a algunas consideraciones o nociones básicas del derecho marítimo, en donde tocamos lo que era el derecho marítimo, donde hicimos lo propio, indicando los aspectos fundamentales del derecho marítimo. De la misma manera, señalamos de forma pormenorizada las características del derecho marítimo, y de seguida hicimos lo propio señalando cuáles eran las autoridades marítimas y acuáticas tanto en el Ecuador como en Venezuela. Posterior a esto, hicimos algunas consideraciones sobre el buque como esa institución con naturaleza jurídica y con trascendencia dentro del derecho marítimo. También hicimos la reflexión de algunas particularidades del buque, como la clasificación de los buques, y también mencionamos lo que es el registro naval, tanto en el Ecuador como en Venezuela, la importancia de la identificación del buque, y hemos terminado nuestro encuentro tecnoformativo haciendo esta referencia a los sujetos que intervienen dentro del derecho marítimo, señalando al propietario, al armador, al capitán, al agente de mar, por si fuera poco, al agente naviero, al lanchaje y al pilotaje. Interesantísimas los cuestionamientos o las interrogantes formuladas por el compañero Xavier, en donde nos hacía la mención de que cómo íbamos a considerar los convenios internacionales, y como le comenté, y para cerrar ya nuestro encuentro tecnoformativo, es necesario cumplir a cabalidad todos los convenios que hayan sido celebrados y que hayan estado, en donde haya estado interviniendo la Organización Marítima Internacional, porque ella es la que va a establecer, pues, los fundamentos necesarios para poder regular los acuerdos, los convenios entre los Estados miembros y poder establecer los cánones normativos indispensables para que exista una verdadera armonía y se puedan solventar aquellas situaciones en donde se crea necesario dirimir conflictos entre países. Si tienen alguna duda, alguna pregunta de este primer encuentro instruccional. Así las cosas, me despido. Les recuerdo que tenemos el próximo encuentro el 9 de diciembre a la misma hora y por el mismo canal. Cualquier duda pueden escribir bajo los mecanismos que están dispuestos dentro de la plataforma educativa del IESIP. Que pasen feliz y bendecida fin de semana.